Sala inició discusión de proyecto que fomenta pago oportuno de proveedores a las micro y pequeñas empresas. Ingresa proyecto que crea nuevo Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. Comisión de Agricultura pedirá a la Contraloría analizar los gastos de CONAF. Inician debate de proyecto que modifica composición y atribuciones del Tribunal Constitucional. Controversia genera postergación de votación de proyecto sobre eutanasia. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Llevaremos a ustedes los hechos noticiosos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Hoy vamos a partir contándoles que la Sala inició la discusión del proyecto que fomenta el pago oportuno de proveedores a las MIPYMES. La propuesta permite acortar los plazos de los pagos que reciben las micro y pequeñas empresas por sus servicios por parte de las grandes compañías y del propio Estado. Además, se establecen el pago de intereses y sanciones para los infractores. Con los informes de las comisiones de Economía y de Hacienda, la Sala de la Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto que fija normas especiales para empresas de menor tamaño en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas, iniciativa más conocida como pago oportuno. La propuesta legal, que representa un largo anhelo de las MIPYMES, ingresó a trámite al Senado en julio de 2016 y tras su aprobación en dicha corporación, en enero pasado, pasó a consideración de las comisiones de Economía y de Hacienda de la Cámara. El diputado Guillermo Ramírez estima que este proyecto va en la dirección correcta, al entregarles a las pymes una herramienta efectiva que les permita fortalecer su situación. En este Congreso llevamos alrededor de 15 años tratando de dar en el clavo de cómo incentivar a las empresas para que paguen a tiempo. Y creo que finalmente llegó el proyecto que pone los incentivos en el lugar correcto y que va a permitir que las empresas, sean pequeñas o grandes, contraten entre sí o con empresas de distinto tamaño, paguen sus facturas de manera oportuna, de tal manera de generar la liquidez que las pequeñas empresas necesitan para poder continuar con el negocio. El diputado Alexis Sepúlveda coincidió en que la propuesta es beneficiosa para las pequeñas y medianas empresas, al acortar efectivamente los plazos de los pagos y efectos para los morosos. Se demoran en pagar 60, 90 o más días, lo que genera un alto impacto en el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas han quebrado por situaciones de esta naturaleza. Y lo que busca este proyecto es efectivamente dar un marco regulatorio que permita proteger a la pequeña y mediana empresa, establecer plazos definidos y sobre ello la aplicación de intereses eventualmente que permitan resarcir del daño que la extensión del pago genera en la pequeña y la mediana empresa. Tal como indicaron los parlamentarios, el proyecto fija plazos acotados de 60 y 30 días según producto o servicio para el pago de las facturas, define condiciones para los contratos y establece efectos para los infractores, como es la aplicación de intereses por la mora y la aplicación de responsabilidades y sanciones en el caso de los organismos públicos. La iniciativa continuará debatiéndose y sería votada solo en general, ya que se presentarán indicaciones que obligarán a una nueva revisión a nivel de comisiones. Entre las indicaciones, se espera una propuesta del Ejecutivo para establecer un plazo general de 30 días, sin diferenciar el tipo de sector productivo, como hoy está determinado en el texto legal. Ingresó a trámite el proyecto que crea el nuevo Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. Para concretar esta iniciativa, el Gobierno impulsa una adecuación de las funciones y atribuciones del actual Ministerio de Desarrollo Social, las cuales ya no tendrán una lógica exclusivamente individual, sino que un enfoque familiar. Transformar la actual Secretaría de Estado de Desarrollo Social en el Ministerio de Familia y Desarrollo Social es el propósito central del mensaje ingresado por el Ejecutivo a trámite legislativo. La iniciativa propone que el nuevo ministerio, dentro de sus sujetos de atención, vele no solo por personas y grupos vulnerables, sino también por familias, en el contexto del diseño y aplicación de políticas, planes y programas sociales, aspectos destacados por el diputado RN Cristóbal Urruticoechea, integrante de la Comisión de Familia.
Primero, poner a la familia como el punto más importante de nuestra sociedad, eso es tremendamente valorable. Y segundo, lo bueno de esto es que no se fija solamente en una persona como era hasta ahora, sino que también la persona y su entorno, lo que obviamente enriquece mucho el núcleo familiar y enriquece también a nuestra sociedad. Lo que sí tenemos que tener muy claro es en que esto no se transforme en una pelea ideológica y querer transformar la familia en grupos emocionales, ya sean heterosexuales o homosexuales, no. Aquí lo importante es que esta familia, este concepto de familia se mantenga y que esto se abra, como se está haciendo hoy día, al entorno familiar, que no sea solamente para un individuo. Mientras se mantenga el parentesco familiar, mientras se mantenga cierta vivencia, porque tenemos que siempre pensar en los niños, ¿no?, que son los más importantes, que ellos tengan confort, que ellos se sientan amados, respetados y con sus derechos bien cuidados, todo esto se va a manejar muy bien. Dentro de los objetivos del Ministerio se incluye colaborar con el Presidente de la República en el diseño, implementación y coordinación de políticas, planes y programas destinados a brindar protección social a las personas y familias que, si bien no se encuentran en una situación actual de vulnerabilidad ante la ocurrencia de alguna contingencia o evento inesperado en sus vidas, puedan retroceder o caer en ella. La nueva cartera otorga un concepto de familia centrado en su funcionalidad, distinguiendo a esta principalmente como sujetos unidos por vínculos de parentesco o de pareja, en que existen relaciones de naturaleza afectiva y de apoyo mutuo, que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos. En este punto, el diputado PS Luis Rocaful, también de la Comisión de Familia, precisó que la repartición debe incluir a todo tipo de familias. Para nosotros lo importante siempre va a ser justamente el bienestar de todas las personas, y eso parte por el bienestar en el hogar, por las personas que conviven entre sí, cómo pueden desarrollarse. Y para eso obviamente que el Estado tiene mucho que decir. Creo oportuno focalizar justamente en el núcleo familiar, todas las potencialidades que el Estado de Chile puede tener. Esperamos que este proyecto acoja eso, así que obviamente que haremos las indicaciones necesarias con tal de mejorar. Siempre estará la crítica constructiva, siempre estará el estudio, el análisis y la responsabilidad también por asumir este proyecto como un gran desafío para nuestro país. Hoy día el concepto de familia es muy amplio. De hecho, en ninguna parte está escrito claramente lo que es la definición de familia, porque ya lo tenemos asumido como una forma cultural, más bien dicho, respecto al concepto de familia. Y nuestro país ha ido evolucionando, y qué bueno que evolucione. El proyecto, calificado con simple urgencia, fortalece el rol del sistema intersectorial de protección social con un enfoque familiar, propendiendo así hacia una mirada más amplia e integral. En la misma línea se incluye un enfoque familiar en las funciones del Comité Interministerial de Desarrollo Social y se faculta al ministro o al funcionario de esta cartera que se designe para constituirse como presidente del directorio de la Fundación de las Familias. Pidiendo prolijidad, el ministro Antonio Walker dio a conocer en la Comisión de Agricultura detalles del informe de auditoría interna realizada a la CONAF, mientras que el exdirector ejecutivo de dicha entidad, Aarón Cavieres, hizo ver una diferencia en las cifras entregadas por el actual titular de la entidad. Ante ello, los parlamentarios de la instancia legislativa solicitaron el envío de los documentos a la Contraloría General de la República. Los diputados de la Comisión de Agricultura se reunieron con el ministro del ramo, con la actual autoridad ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, y quien ocupó ese cargo en el gobierno anterior, a fin de contrastar los resultados de la auditoría interna realizada al organismo que cuestiona gastos comprometidos para este año y que no están en el presupuesto. Llamó la atención de los diputados la confusión al momento de dar las cifras que presentarían irregularidades, las que contrastan entre los 26.000 y los 22.000 millones de pesos. Ante esta situación, la comisión aprobó la solicitud de su presidenta, diputada Alejandra Sepúlveda, a fin de enviar a la Contraloría General de la República los documentos presentados por el ministro Antonio Walker y el exdirector de CONAF, más un informe económico de CONAF sobre los últimos 8 años. Lo que hemos decidido por unanimidad en la comisión es precisamente mandar a Contraloría a cada uno de los antecedentes que han entregado los dos directores, para que la propia Contraloría pueda chequear desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de sus profesionales, qué es lo que significa efectivamente este déficit, cuál fue el procedimiento, cuáles son los ítems y cuáles son las cosas que deberíamos arreglar, porque viene una instancia y una complicación de incendios forestales que no queremos volver a vivir sin los recursos necesarios.
El ministro de Agricultura dijo haber sido prolijo con las cifras y reiteró su preocupación por los anticipos de giro del presupuesto 2019 que han tenido que realizar. Agregó que, en la práctica, su mayor preocupación son las proyecciones de posibles incendios nacionales y su prevención para este verano. Lo más importante es ver cómo vamos a enfrentar la temporada, cómo vamos a enfrentar el pronóstico de incendio que tenemos hoy día, que es muy riesgoso, muy alto. El gobierno va a trabajar con mucha fuerza en ordenar CONAF, en terminar con este hibridaje entre los incendios y el gasto regular, porque Chile quiere que nosotros actuemos. En este escenario, el exdirector ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres, calificó la reunión como positiva y dijo que cada uno de los gastos realizados dentro de su mandato están justificados. Aclaró que cuando asumió su jefatura tuvo que hacerse cargo de una serie de situaciones complejas. El ministro reconoció que hay error en las cifras y que además no hay déficit, claramente está todo presupuestado. Estoy muy contento con que se envíen los antecedentes a la Contraloría de la administración que llamamos nosotros y la previa, porque son 8 años lo que se abordó, son 8 años que la Contraloría se le va a pedir revisar, porque efectivamente aquí hay situaciones que planteé, que se arrastraban de antes y que hemos solucionado resolviendo un conjunto de debilidades que tenía la corporación y avanzando con ella. Para el diputado de Renovación Nacional, Jorge Radget, existe una real necesidad de que CONAF no dependa de tantos estamentos para gestionar en casos de emergencia. Un tema que va por el cambio de la normativa. Hay que ser un tema de cambio de normativa y lo señaló el propio ministro de Agricultura. Para que se liberen los recursos tiene que estar declarada la emergencia y para declarar la emergencia tiene que generarse ya el daño y cuando el daño ya está generado es porque no hubo recursos en su momento para poder combatir adecuadamente la situación que se estaba generando y esto no solamente ocurre con CONAF sino que también ocurre con INDAP y con otros servicios como el SAC dentro de Agricultura, por lo tanto habría que ver la manera que exista un pozo o una cantidad de recursos para poder recurrir rápidamente a él y con eso solucionar situaciones de emergencia a fin de que puedan liberarse recursos por otra vía. Finalmente, durante la reunión, los diputados comentaron que más allá de las diferencias que se producen al pasar de un periodo a otro, el resultado real es una CONAF híbrida que no tiene autonomía real, por lo que es urgente transformar la corporación en un servicio nacional público. Y se inició el debate del proyecto que modifica la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional. Justamente la Comisión de Constitución es la que comenzó a discutir esta reforma. No obstante, pedirá a la Sala refundir este y otros proyectos de características similares. Los integrantes de la Comisión de Constitución comenzaron el debate del proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental en lo que respecta a la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional. En cuanto a la integración, se reduce su cantidad a 9 miembros. De esta forma, por regla general, siempre operará la simple mayoría para la toma de acuerdos, ya sea que el tribunal deba funcionar en pleno o dividido en salas. Por otro lado, 3 de sus ministros serán nombrados por el presidente de la República. El Congreso Nacional elegirá otros 3 miembros que serán electos por el voto de los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. De esta forma, existirá una necesaria e implícita obligación para todos los parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, de llevar a cabo un debate amplio e inclusivo y en igualdad de condiciones sobre el nombramiento o las propuestas, en su caso. Así se busca asegurar que el proceso sea lo más transparente posible. Los restantes 3 ministros serán designados por la Corte Suprema. Así lo explicó el diputado DC, Raúl Soto. A revisar las facultades, cómo se nombran y en definitiva cuáles son cada una de los requisitos que tienen también los miembros del Tribunal Constitucional y cómo ejercen su rol hoy día, que está por supuesto muy cuestionado. Se ha dicho que se ha transformado en el tiempo en una tercera cámara y prácticamente está hoy día usurpando funciones que son propiamente legislativas, son propias del Parlamento y por lo tanto creo que hay allí una crisis institucional importante y por lo tanto todos los actores políticos tenemos que avanzar y generar los consensos necesarios para poder modernizar esta institución o en definitiva dar el debate de fondo de si es necesario o no la existencia de un Tribunal Constitucional. Modificación a sus facultades para considerar cuál es el control que el organismo debiera ejercer, detalló el diputado Jorge Alessandri. Si creemos que el Tribunal Constitucional debe hacer un control preventivo de la ley o debe hacer un control solo ex post. Yo señalé en la comisión que habían varios proyectos dando vuelta en el Congreso, uno del senador Jorge Pizarro en el Senado,
otro también de la bancada de C en el Senado y otros 3 que están en la Cámara. Entonces hemos pedido al secretario que pueda juntar todos estos proyectos para poder trabajarlos en conjunto y ojalá sacar lo mejor de cada uno para no estar viendo cada uno por separado, porque significaría alargar demasiado la discusión. Todos estamos de acuerdo en que es mejorable el Tribunal Constitucional y ahí tendremos que exponer cada uno nuestra posición respecto a las facultades, respecto a si debe tener qué tipo de control, respecto a los quórum. En cuanto a sus atribuciones, se limitan las competencias del tribunal, eliminando el control preventivo de constitucionalidad vía requerimiento, manteniendo el de las leyes interpretativas, orgánicas y tratados internacionales, en cuyo caso se debe acordar la inconstitucionalidad por las 4/5 partes de sus miembros, siguiendo las propuestas de otros proyectos en trámite. Se refuerza el control represivo, inaplicabilidad por inconstitucionalidad, además de la facultad de resolver conflictos de competencias entre órganos del Estado, resolver inhabilidades e incompatibilidades de parlamentarios, entre otros. Y controversia genera la postergación de la votación del proyecto sobre eutanasia. Pese a que estaba en tabla, la Comisión de Salud determinó, tras no lograr acuerdo para prorrogar la sesión, posponer la votación de la idea de legislar, debido a que en el tiempo destinado al debate solo se analizaron las modificaciones a la ley de fármacos. Pese a que la iniciativa se encontraba en tabla y que incluso previamente se había anunciado su votación, finalmente por falta de tiempo no se discutió la norma que permite la eutanasia. La razón técnica fue el prolongado debate del texto que modifica la ley de fármacos y que regula los medicamentos bioequivalentes, la cual se encuentra con urgencia suma. Dicho análisis, que estaba previsto para 1 hora, se prolongó mucho más de lo esperado, debido a las exposiciones del gobierno y de otras organizaciones que participaron de la ronda de audiencias. Lo anterior generó la crítica de los impulsores del proyecto sobre eutanasia, quienes acusaron una maniobra dilatoria por parte del Ejecutivo. Digámoslo con todas sus letras, el Ejecutivo ha tenido 3 meses para que el señor Ministro de Salud venga hoy por primera vez a hablar de medicamentos a la Cámara de Diputados. Y además se niegan a la prórroga del debate para tratar el proyecto de ley de eutanasia programado con antelación para esta fecha. Esta es la política que no quieren los chilenos. Si ellos están en contra de la eutanasia, es legítimo, pero díganlo de cara al país. ¿Por qué tienen que mentir? ¿Por qué tienen que utilizar esta comisión dilatando el debate para que no se vote el proyecto? Este proyecto lleva esperando 4 años en el Congreso. Sin embargo, ellos, por razones políticas, por mezquindad, no son capaces de ponerse en los zapatos de los pacientes críticos que hoy día están pidiendo eutanasia. Lo más importante, más de entrar de acuerdo, es cómo le decimos a la ciudadanía que hay 2 proyectos de ley que se pudieron votar en general, que es un tema de importancia ciudadano, que podemos tener diferencias, pero lo que no podemos decir es que no podemos debatir. Y si tenemos que quedarnos más rato, como se planteó, hay que hacerlo, porque yo creo que era un tema de interés nacional. Para los diputados de gobierno, en tanto, la responsabilidad radicó en la fallida conducción de la sesión por parte del titular de la instancia, quien no habría administrado correctamente los tiempos, afectando así incluso el correcto debate del proyecto sobre fármacos. Yo creo que él jugó con los tiempos para justamente producir este show que hoy día estamos expuestos de no haber visto el tema de la eutanasia y el tema de la ley fármacos 2. ¿Usted cree que manipuló los tiempos justamente para producir este circo que hoy día estamos viendo en el Parlamento? Hoy día fue patético de la forma como el presidente de la Comisión de Salud apuraba a los expositores. Acá son 2 proyectos muy importantes, eutanasia y ley de fármacos. Pero acaso yo les pregunto a los diputados de oposición, si acaso no les preocupan los precios de los medicamentos de Chile. ¿No son ellos los que estuvieron saboteando o entorpeciendo el proyecto de medicamentos? ¿Acaso no les importan las millones de personas que podrían verse beneficiadas por una rebaja en los precios de medicamentos? Esa discusión es absurda. Debatamos ambas cosas como se lo merecen. Y por tanto, si es que los tiempos que los maneja el presidente de la comisión implican que se les falte el respeto a los invitados. De hecho, una de las personas que estaba invitada, que es de la agrupación de pacientes, empieza a decir que está acostumbrada a que la escuchen poco. Entonces, pongámonos serios. Cabe agregar que más allá de la controversia, los parlamentarios acordaron votar el proyecto en la próxima sesión, oportunidad en la que argumentarán su postura respecto de la normativa.
Y finalmente se conformó en la Cámara de Diputados la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, instancia de carácter permanente. Esta comisión se visualiza como un nuevo espacio para la discusión democrática, donde se aborden políticas contra la discriminación y violencia que afecta a las mujeres. El grupo legislativo, que será encabezado por la diputada del PPD, Loreto Carvajal, tiene por finalidad abocarse a las desigualdades a las que se enfrentan diariamente las mujeres y niñas de nuestro país, siendo, por ejemplo, discriminadas en diversas dimensiones de su desarrollo humano, recibiendo un menor sueldo por el mismo trabajo realizado por sus pares hombres, entre otros ejemplos. Revisamos las declaraciones, lo que dijeron las diputadas tras la conformación de esta instancia. Por primera vez en 207 años, el Congreso Nacional ha aprobado y sobre todo constituido la primera Comisión de la Mujer y la Equidad de Género, que es una comisión técnica, una comisión permanente, que va a estar abocada y enfocada especialmente al trabajo diría yo, de equiparar, más que eso, legislar respecto a la posición y sobre todo a los derechos de las mujeres históricamente en nuestro país. Agradecer a los movimientos feministas. La verdad que en este momento histórico que está Chile también hay que agradecer los años de lucha. La verdad es que pasaron muy poco tiempo de que estuvimos con la diputada Vallejo en la Comisión de Constitución para impulsar que se creara la comisión, proyecto que habíamos presentado hace un tiempo a través de la bancada Julieta Kirchhoff, bancada feminista, y lo logramos. Y tiene que ver también con un momento histórico que vive Chile respecto a la igualdad. Y por tanto quiero agradecer y decir que tenemos mucho por hacer. Yo estoy muy contenta de la conformación de esta comisión. Yo creo que es un hito importante para la Cámara porque va a demostrar una nueva forma también de hacer política, como hacemos las mujeres. Y desde mi mirada, yo no creo en el feminismo, pero sí creo en la feminidad y quiero darle esa mirada distinta a esta comisión. Y de esta forma llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Le agradecemos su compañía y les recordamos que el detalle de todas estas informaciones, como siempre, usted lo puede revisar en nuestra multiplataforma, a la cual accede a través del www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.